¿Qué tal, gente bonita ahí en casita? ¿Cómo estamos? Buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo en qué momento nos está viendo, nos está escuchando, nos está sintonizando. Y de nuevo me recuerdo que esto no es radio, pero bueno, espero que estén pasando un excelente día. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos a Ariadna Herrera, maestra en psicología organizacional. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, bienvenida. Espero que disfrutes esta platita aquí con nosotros. Claro. Y gente ahí en casita, hoy tenemos a la mesa un tema, mire, muy ad hoc en 2021, dependiendo en qué momento está usted viendo o escuchando este podcast. Pero hoy vamos a hablar acerca de los estragos emocionales, psicológicos, incluso hasta sociales que nos trajo pues el COVID, ¿no? La pandemia, el COVID 2019, que pues a pesar de que ahorita 2021 las cosas son diferentes, pues aún seguimos todavía con esos estragos, como cargando todo eso, ¿cierto, Noel? Bastante. De hecho, no sé si recuerdas que, bueno, todo empezó, ¿no? Todo empezó aquí el 2019, en el que creíamos que esto no iba a ser tan grande. Hace unos cuantos años, nada más. Poquitos, nada más. Efectivamente, no sé si te pasó, o sea, que escuchabas las noticias de que algo se venía, algo se acercaba, pero como que no... No, es que toda la gente pensó en un momento que, no, ¿qué va a pasar aquí? No, para nada. Y Efectivamente, y de repente llega algo que nos sacó de onda. Como ya en algunos episodios anteriores se les había dicho, los cambios generan crisis de manera natural. Es algo por lo que tenemos que lidiar, es algo por lo que pasa. Y de repente llega un cambio significativo y enorme, y no solo local, es decir, no solo a nuestras vidas, sino al mundo entero. es que como país no estábamos preparados para nada. No, es que al final dime, ¿quién podría estar preparado para un cambio así tan grande? No, seamos conscientes que, por ejemplo, los países asiáticos sí tuvieron su plan de contingencia. Bueno, sí, hablando desde la parte salud Hablando y todo eso. Hablando sí, pero nosotros nunca creímos que nos llegaría algo así en nuestro país. No, y aparte de eso, pues al final, en esta crisis que de repente empezamos a vivir, nos encontramos con cambios de, el encerramiento. Horror. El encerramiento trae consigo pues, muchos cambios, muchos efectos emocionales. Sí, después dices, estoy conviviendo con personas que No conocía. que no conocía, ¿no? ¡Es mi familia! Así de, por fin estoy conociendo a mis hermanos, por fin estoy conociendo. ¿Quién eres? Tengo una abuela. ¡Qué padre! Aunque parece de risa, la verdad es que fue así. Es decir, uno de los principales cambios por los que nos enfrentamos es empezar a convivir con personas que de por sí ya eran parte de nuestra vida, pero que no habíamos, digamos que, vamos, redundando, conviviendo con ellos todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Estás tan acostumbrado a tu rutina, o sea, te bañas, te arreglas, ¿qué haces? Vas al trabajo. Después del trabajo, ¿qué? El almuerzo. Regresas otra vez al trabajo y después de ahí a tu casa. O sea, ya también se quedó eso de comer con familia. ¿Por qué? Porque tengo que salir con los amigos, porque quiero salir por allá, tengo que hacer acá. Sí, que de manera natural y normal casi ya no convivíamos. Ya no convivías y decías, ¿qué sucede, no? Y de repente llega la pandemia y todos encerraditos, todos juntos y a ver, hágale como puedan. No, déjate de eso. Yo creo que sería muy difícil en el home office cuando tú sabes bien que tu familia es bien, ya sabes cómo, tú sabes, acá hablando, diciendo, ¡Ey! ¡Apágale las tortillas! ¡Apágame los frijoles! Efectivamente, entonces fue un proceso de adaptación bastante fuerte. Fueron demasiadas cosas. Es decir, ahorita hablamos de esa parte como chistosa, de esas cosas que pues a todos nos pasó, ¿no? O sea, de manera natural. Todos encerrados, de repente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo es que nos llevamos? ¿Cómo es que de repente empiezo de nuevo a lidiar con con estas personas que parecen extraños, pero que en realidad siempre he conocido? Pero entre esos problemas surgieron otros más, digamos que más heavies, ¿no? Sí. Problemas de ansiedad. Sí. Depresión. Depresión, efectivamente.
violencia intrafamiliar, un aumento increíble de la violencia intrafamiliar. Aumentó también el estrés. Sí. Y ahorita hay estrés traumático también. Efectivamente, tienes mucha razón. Después de todo eso, ya empezamos a tener personas que, por muchas razones, el primer factor es el encerramiento. Segundo factor es que si ya de por sí te encerraste, por alguna razón te contagiaste, es lidiar con el asunto de estar contagiado por COVID. Y luego, aparte de eso, es si desafortunadamente alguna persona conocida de la familia falleció por el COVID, es lidiar por todo eso. No sé si te ha pasado a ti, si has atendido a personas, yo sí he atendido personas que efectivamente ya empiezan a desarrollar estos síntomas de estrés postraumático por el COVID, que apenas empezaron como a desarrollarse después de como todo el asunto de la avalancha de los cambios emocionales que de por sí nos empujó a tener el COVID. Ahorita de repente empiezan a tener estos síntomas. Bueno, aquí es muy diferente, por ejemplo, de mi círculo, o sea, tanto de amistades como de vecinos y todo, muchos sí se llegaron a enfermar, pero no tuvieron mayor problema, ¿no? Por ejemplo, pero en mi familia sí estuvo el caso. Nosotros perdimos, por ejemplo, a mi hermano mayor de COVID y fue horror. Claro, me imagino. Horrible. ¿Por qué? Porque después de eso, como mi tío se juntaba mucho con mi hermano, pues ¿qué pasa? También se contagió. Y él tenía la salud muy delicada. Entonces, a lo mejor no como pacientes lo he tratado, pero sí lo he vivido personalmente y es agotado. Efectivamente, entonces sí, de por sí, de esos problemas que ya lo mencionamos, que a lo mejor al principio fue como más jijiji, jajaja, que todos pasamos, aparte fueron otros problemas mucho más fuertes. Y mucha gente decía, no me existe, que para que me cuide. Y siguen, ¿eh? Sí, todavía hay, pero pues no ves hasta dónde llega este virus hasta que lo tienes en casa. Efectivamente, ¿no? Y es, digamos que un asunto demasiado fuerte. Primero, pasar por un momento de crisis que generó el cambio de pasar de estar trabajando todos en sus oficinas, en sus lugares, es decir, salimos de casa, vamos a la escuela, vamos al trabajo, bla, 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 o incluso las personas que se quedaban en casa, pero que solamente era uno o dos, no toda la familia junta, de por sí esos cambios, ese momento de crisis, más lidiar con todos los duelos que estuvieron pasando. Sí. Porque aparte creo yo que, no sé si esto suceda o no, bien hablando de académicamente establecido, pero creo que vivimos un duelo en nuestro inconsciente colectivo. Es decir, estar lidiando con la muerte, viéndola constantemente en las noticias, con los vecinos, con la familia. Es que también hay que ver que en algunos, por ejemplo, en algunos ambientes familiares es normal hablar de la muerte. Claro. Y como sociedad mexicana... Peor. Estamos así como que no, eso no se menciona porque no lo vayas a traer. Ni Dios lo quiera. Efectivamente. Entonces, de por sí somos una sociedad que le dice no a la muerte, que no quiere escuchar de ella, que no quiere lidiar de ella. Ya lo hablamos en algún episodio sobre duelos, en el episodio especial de Día de Muertos. Al final, no es algo que el mexicano quiera ver o enfrentar. Y luego de repente te dicen, pum, cambia esto, y de repente, pum, tienes un montón de duelos. Sí. O sea, es un nivel de estrés demasiado fuerte. No solamente estrés, o sea, te causa, viene el estrés, llega ansiedad, llega depresión, ¿y qué pasa? Es un pozo sin fondo. Efectivamente. Y lo peor, ¿qué es lo que nos dice ahorita las cosas que nos dicen como medidas de prevención? No, que hay que alejarse, resguardarse, pero mucha gente, ¿qué lo tomaba? Pues no, demasiado pecho. Entonces, ¿qué pasó? Miedo. Y ahí es donde partió de ahí. Todo partió de ahí, del miedo, porque el miedo que te contagie, miedo que me contagie, miedo de salir, de no poder disfrutar mis cosas. Y ahí es cuando la gente lo manejó mal. Lo manejó muy mal porque sí, pues estás en tu casa, pero disfruta todas tus cosas. Debe de haber otras cosas que puedes disfrutar en casa. Y mucha gente es no, límpiate. No te agarres. No me agarres. Hay personas que estaban con Juan, tanto adentro como fuera de su casa.
O estas personas que son compulsivas y limpiaron todo con cloro, ¿no? Y dices, no, ¿qué es así? Está bien resguardarse, pero hay que ver. Sí, no hay que exponernos tanto a estos momentos de estrés, digamos que de a gratis, ¿no? De okis. Nada más como de, si de por sí, vivimos en un momento muy difícil por todo el asunto de la pandemia y de repente en tu casa, en un lugar donde se supone que tiene que ser seguro, donde se supone que te tienes que estar o tienes que estar bien, no es un lugar donde te resguardas, por así decirlo. Donde es tu sitio, es tu lugar, ni en tu lugar te sientes cómodo. Claro, es un nivel de problemas emocionales muy fuertes. Uno de los principales problemas efectivamente pues fue la ansiedad. De hecho, durante la pandemia yo atendí a muchas personas con problemas de ansiedad, problemas que a lo mejor ya podían tener, pero que lo normalizaban. En algún momento ya hablamos de la ansiedad y hablamos que hay conductas ansiosas que normalizamos. Normal. Que dices, esto puedo lidiar con ello, no hay ningún problema, pero de repente llega el asunto de la pandemia y ¡pum! Esto que parecía normal empezó a molestarme ya, empezó a decir, esto ya no está tan bien, ¿no? Esto ya no está ya no me siento a gusto. Efectivamente. Ya algo no me cuadra, ¿no? Personas que no dormían. Insomnio también. Personas que no comían o empezaron a comer compulsivamente. Sí. Personas que de repente empezaron a tener ciertos ataques de ansiedad. Ya lo vieron en el episodio, si no lo han visto, por favor, váyanlo con Xochitl. Todos estos síntomas que de repente podemos llegar a tener en un momento de crisis de ansiedad, hiperventilación, de repente siento que se me acelera el pulso, o sea, todo eso empezó a experimentarlo las personas y de repente de la nada. No, pero es que también, al momento que tú empezaste a sentir eso, ¿por qué no pediste ayuda? Porque mucha gente por miedo no pedían ayuda. Sí, y eso es algo que creo que, y lo mencioné en el primer episodio, tiene que ver con un asunto cultural, es decir, no estamos acostumbrados, no nos dicen, es decir, si de por sí, perdón aquí, pero de repente te dicen, esto pasa con el COVID, lo primero que tienes que hacer es ir al médico, no automedicarte. ¿Y qué pasaba? Pues al revés, mijo. Efectivamente, se empezaron a automedicar. Ahora imagínate en la salud física o biológica, ¿no? En la que se supone que tenemos más normalizado, como que más atenta, pasaba así. En la salud emocional, que no tenemos para nada un registro de esto es importante, ¡pum! De repente empezamos a tener problemas emocionales. Yo creo que habría personas que no sabrían ni a dónde acudir. A pesar de que sí, o sea, todo el mundo sabe que hay psicólogos, hay psiquiatras que nos dedicamos a. Pero es que también es ese tabú de que, es que solamente los que van a terapia están locos. Están locos, están muy mal. Efectivamente, traemos acarreando estos prejuicios. 1, el prejuicio, 2, el miedo, 3, la desinformación y la ignorancia. Entonces, fueron demasiadas cosas que de repente las personas empezaron a enfrentar. Creo yo, y eso es algo que también lo mencionamos con Soch, que una de las cosas buenas que trajo, por así decirlo, por así mencionarlo, el COVID, fue eso, que más personas empezaron a voltear a ver su salud emocional. No, y también física. ¿No también ves que las personas que más tuvieron problemas fueron las de sobrepeso? En México son el primer lugar. Personas con diabetes, personas que tienen la presión alta, hipertensión, hipotensión, sí. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que realmente tu salud está mal. Claro. No emocionalmente. Nada más estamos hablando físicamente. Y ahora más emocionalmente. Y ahora, después de físicamente, ¿qué pasa? Te pega la parte emocional. Sí, efectivamente, o viceversa. A veces que la parte emocional te pega la parte fisiológica. Sí. Es un asunto de suma importancia las dos, y las dos, una a la otra, digamos que están unidas, por así decirlo. Es decir, si no estás bien físicamente, emocionalmente tampoco vas a estar, y viceversa. Si no estás bien emocionalmente, en algún momento te va a afectar físicamente. Y lo peor, que cuando estás psicológicamente, te afecta la física. Efectivamente. O sea, es ahora sí la perfecta. Efectivamente. Ahora, otro de los
Otro de los padecimientos que más empezamos a notar en este asunto de la pandemia, pues efectivamente fue la depresión. No solamente ahí sí hubo depresión tanto infantil y adulto. Sí, porque aparte de estar encerrados, los problemas que trajo esto, los duelos por los que tuvimos que pasar, como tú bien lo dijiste hace ratito, el miedo de enfermarte, y si ya se enfermaba un familiar, te pegaba emocionalmente y te sentías mal. Porque sabías, la va a librar, no la va a librar. ¿Estará bien? No estará bien. No, ya está empeorando. Y es que también hay fases de la enfermedad donde viene como ahora sí una pequeña evolución y después un decaimiento. Pero pues, es ahí donde te empiezas a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el paso siguiente? ¿Vamos a sobrevivir a esto o no vamos a sobrevivir a esto? ¿Por qué? Porque aunque uno que esté enfermo de la familia, también afecta a la familia. Efectivamente. ¿No? Efectivamente, entonces una persona, eso siempre lo hemos visto, cuando hay un familiar enfermo por cualquier tipo de situación, le afecta emocionalmente a la familia. Pero ahora, si toda la familia está, ahora sí, en la casa. En la casa y en riesgo aparte. Porque antes mínimo te salías un rato, respirabas y regresabas, ¿no? Ibas a tu trabajo y todo, aunque sea tu mente se iba un rato y regresaba, ¿no? Y ahora que todos estaban en la casa, yo creo que ahí es donde empieza incluso el pánico, ¿no? Sí, me voy a enfermar, o se va a morir, o no se va a morir, o de repente cómo voy a lidiar con eso, o qué vamos a hacer, a dónde vamos a correr. No, de nosotros ¿quién le va a dar de comer? Que no salga de su cuarto. Baño privado para él. O sea, ya hasta él tú es tu baño y no puedes salir de aquí. Era del baño a su cuarto y su cuarto a su cuarto. Ahora imagínate de esas personas que se enfermaron, que afortunadamente la libraron, el asunto de sentirse excluidos de manera normal, o sea, es decir, que ellos mismos dijeran, no quiero ni acercarme a ti para no contagiarte. O sea, cómo se pudieron haber sentido, todos los estragos emocionales que trae eso, el hecho de sentirse aislado, el hecho de sentir yo puedo ser causante de que otra persona pueda estar enferma en riesgo. Pero es que eso pasaba porque no te daban las medidas de cómo realmente el COVID se ponía, contagiar. Los 15 días tenías que ver si estabas, y es cuando se veían empezar los síntomas, ¿no? Y después de ahí creo que son unos 20 días, que esos son los días donde tienes más contagio. O sea, hay un momento donde ahí tienes días de más contagio y después ya no contagias, pero tienes el virus adentro. Efectivamente. Pero mucha gente es como, no, ya, te vas a contagiar. ¿Tienes COVID? Aléjate. No me toques, límpiate y todo. Y ese es el problema, que también no daban esa información y también por la necesidad de la gente. La ignorancia. Y la ignorancia, ¿no? Efectivamente, entonces fueron demasiados estragos emocionales por los que vivimos en este momento, en estos momentos pandémicos. Después de todo eso, después de si de por sí nos enfrentamos a estragos emocionales como momentos de ansiedad, estrés extremo, depresión, duelos inconclusos que trajo la pandemia, de repente viene el asunto de, ok, ya aparentemente, y eso siempre se les ha dicho, aparentemente las cosas van mejorando, pero ahora hay que lidiar con todo esto que me trajo la pandemia. No, déjate de eso. Aparte de eso, auméntale el desempleo. De bastante. No, horrible. Muchas personas pues, salían ahora sí a sacar el dinerito para pues comer. Y ahora quédate encerrada en tu casa. Obvio que hay algunas empresas, eso vas a hacer home office, ¿no? No hay problema, estoy en mi casa, todo. Pero las personas que realmente tenían que trabajar para ganarse algo. Acabas de decir algo bien importante. Sobre todo esto, miren, si nos podemos analizar perfectamente bien esta situación, podemos encontrar esto. Socioeconómicamente o económicamente hablando, a las personas de más escasos recursos es a los que más les pegó. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú trabajabas, tienes una profesión, trabajas en una empresa que podías hacer home office, pues de alguna manera tenías segura tu trabajo. Pero todas esas personas que por ejemplo tenían una profesión o que por ejemplo trabajan en la construcción
bueno, trabajaban con personas. Exactamente, que era Ajá. necesario hacer Ajá. eso, ¿no? Transporte público, no sé, cualquier situación, que son a lo mejor las personas que no tienen tantos recursos, fueron a los que más se les pegó, porque perdieron trabajos, porque era como de, pues sabes qué, esta empresa cerró porque nuestro giro dependía del contacto con la gente. Y boom. Y de repente, pues por un año, hasta ahorita 2 años ya casi, pues no puedes tener contacto de la misma manera que antes. Y por lo menos el año pasado fue totalmente así. No, pero ya ves cómo somos bien ingeniosos los mexicanos. Entonces, ¿qué pasó? La gente se empezó a mover. Hay algunos que se empezaron a mover y desgraciadamente a lo mejor tuvieron más contactos, ¿no? Pero es que si yo no trabajo, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. No sobrevivimos, qué horror, ¿no? Y es cuando te empiezas a mentalizar diciendo, oye, no manches, es que ya no estoy viviendo mi vida. Yo estoy sobreviviendo mi vida y es muy diferente. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que este asunto pandémico fue de sobrevivencia más que de vivencia. Sí. Es como que, órale, vamos. Sí, sí podemos. Literal, ¿no? Fue como de ya pasamos por ejemplo, no sé si les pasó esto, pónganlo en la cajita de comentarios si nos están viendo por YouTube, pero cuando pasó diciembre, sí fue como de, ok, acabó el año, pero fue un acabar el año completamente diferente. Una, porque creíamos que para entonces ya el COVID iba bajando. No. Todavía no llegaba la tercera. Sí, ya vamos para la cuarta ola. Ya vamos. Y esto ya era un tsunami. Entonces, pero de menos teníamos esa como el hecho de va a terminar el año, entonces ya como renovación, bla, 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 que de por sí ya tenemos como en nuestro inconsciente colectivo que sucede al final del año. Decíamos, esto ya va a acabar, esto va a ser diferente, ya se acabó el 2020, o sea, todo lo culpamos al año, ¿no? El 2020. Ya es algo nuevo, ya vamos a empezar con el pie derecho y bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gente, como es necia, eso es cierto, pues va y dice, no, pues vamos a echarle ganas. Pero es que es el punto, no te podías quedar aquí. Nosotros como mexicanos somos no nos podemos quedar, tenemos que movernos. Si no, no podemos estar a gusto, no estamos a gusto. Efectivamente, una, porque o no comemos, o dos, por el simple hecho de no, que es otro de los estados emocionales, no sabemos estar a solas, solos, sí, en casa, con familia. Yo creo que mucha gente lo vivió, ¿no? De que no sé estar sola, no sé estar solo, o incluso al revés, no sé estar incluso con mi familia. Porque se sentían en soledad pero acompañada. ¿Por qué? Porque no sabían cómo convivir. No sabían decir, por ejemplo, los padres ahí en casa. De repente es como de niños a estudiar en casa. Yo conocí varias personas donde ponían al niño y ahí enfrente del televisor, enfrente de la computadora y yo me desentiendo, ¿no? Sí, es como que antes era como, yo estoy ahí al lado, sí, con la chancla, con algo, pero estaba la mamá ahí al Saludos, lado, ¿no? mamá. Estaba ahí la mamá al lado, pero te ponía atención la mamá. Y hoy en día es, haz tu tarea y yo prendo la tele o pongo mi música y es que se distrae el niño. ¿Cómo no se va a distraer si le pones todo eso, no? Y aparte, el ambiente, o sea, hay que entender, incluso nosotros como adultos, estábamos acostumbrados a estar en un entorno laboral en donde ya era como de con los compañeros, que sí con la computadora, o incluso cualquier tipo de trabajo que usted tenga, y de repente lo mismo sucede con los niños, estaban en un ambiente escolar donde veían a los niños, donde estaban en un aula donde había una maestra enfrente, un maestro que le decía qué y no hacer, o cómo hacerlo, pues obviamente había mayor control. A estar en casa, un ambiente en donde es completamente normal para ellos, pues es decir, es algo que pues yo estoy en casa y yo sé que puedo jugar, yo sé que puedo saltar, puedo prender la tele, pues obviamente el niño eso no podía distinguir al 100 la diferencia entre estoy en un momento en el que estoy estudiando aunque no esté en la escuela. Es que es el problema. Ahí ya viene directamente de los papás, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque ok, el niño se va a quedar en la casa, pero el niño debe de entender que de aquí a esta hora es hora de estudio, es tu casa, es todo, pero estas horas son de estudio y por ejemplo yo, de mi familia, tengo un primo que tiene un hijo, ¿no?
así como él estaba así en su, no sé, así como tú y yo, Uh-huh. en una mesa, tú en la esquina y tu hijo en tu otra esquina, yo hago mi tarea, mi trabajo, y tú haces tu tarea, tu trabajo. O sea, ahí es donde él estaba realmente dándole a entender, imitándolo. O sea, yo estoy en mi trabajo de acá, y de esta hora a esta hora lo comemos, y después si quieres jugamos, ¿no? Claro, o sea, se establecía perfectamente bien el ambiente. No entendía, o los papás no entendían, diciendo, es que ahora, ¿qué hago con mi hijo aquí? Está todo el día en la casa. Y luego, pues es tu hijo, y tú debes de saberlo manejar, ¿no? Tú debes de saberlo qué hacer, qué le gusta, qué no le gusta. Y es cuando los papás empiezan a decir, oye, mi hijo le gusta esto, oye, mi hijo ya no le gusta esto. También empiezan otra vez a volver a conocer al hijo, sí. Y viceversa. El hijo dice, ¿a poco a mi mamá le gusta esto? ¿Por qué está poniendo esto? Pues es que yo lo hacía cuando tú estabas en la escuela. Efectivamente. Y yo tenía aquí para trapear a gusto, poner mi música a todo volumen. Efectivamente. Entonces, es divertido, pero a la vez es realmente inquietante. ¿Realmente conozco a mi familia? Sí, y justo de repente, ahorita en ese tenor, empezamos a tener más problemas de violencia intrafamiliar. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar la ira, porque encontramos con personas violentas que vivieron situaciones violentas, que aprendieron a ser violentos o a reaccionar violentos. Es decir, usted nada más póngase, sin ser prejuicioso, o sea, es decir, sin caer en el prejuicio, solamente pongámonos a pensar, ¿cuántas personas ahí en el tráfico se encuentran que de repente no saben lidiar con el mismo tráfico, con las demás personas y están mentando madres? O sí. Se bajan a literal a golpear. Oh, no, cuando te pegan la puerta al cofre, exactamente. Diciendo, es que estoy pasando. Señora, está en verde. Exacto. Entonces imagínate, ese tipo de personas en un ambiente enclaustrados con otras personas. No, de hecho sí, creo que hubo no solamente un aumento ahora sí en violencia. También hubo abusos por parte, sí. Podemos decir, no vamos a poner abusos en género. Sí, de cualquier tipo. Ajá, de realmente no, la verdad yo no me imagino en esa situación. No, y es muy difícil, es decir, son momentos de verdad traumáticos. Ya en algún momento, en algún episodio hablaremos exactamente sobre traumas, sobre cómo se generan efectivamente a partir de estos momentos de violencia extrema, de estrés completamente extremo en el que no lo puedo manejar, en el que de repente tenemos a personas abusivas en casa y de como bien lo dijiste, puede ser un abuso psicológico, puede ser un abuso físico, puede ser un abuso sexual, incluso un abuso económico, ¿no? Yo creo que es como que el más que tenemos en estos momentos. Por todas las, sí, claro, porque de repente es como de ya no tengo dinero y hazle como quieras. No, es que no solamente de eso, sino los cubrebocas, que los tanques de oxígeno, que tenías que irte a el gel antibacterial. El gel antibacterial. Y aparte, déjate de eso. A mí, por ejemplo, en lo personal, que pasó lo de mi hermano, era cansado, en serio. Porque teníamos tanques de oxígeno que no costaban. No, claro. Sí. Una cosita. O sea, costaban realmente una lana. Y después de ahí, cada cierto tiempo teníamos que irnos a rellenar. Créeme, era cada 4 horas, cada 5 horas. Y cuando el paciente empieza a ponerse más, va a necesitar más oxigenación. ¿Por qué? Porque si algo sabemos es que si tú tienes un pulso de 90, una oxigenación de 90, estás bien. Pero abajo del 90 ya está mal. Pero abajo del 90 está mal. Y si estamos ya en 70... No, sí, ya preocúpense porque necesitamos respiración mecánica. Y ahí es donde empiezas a tienes que ponerle más oxigenación porque tienes que darle cada ciertos litros por oxigenación, ¿no? A veces tenías que ir cada 2 horas. Y era una fila, y lo peor, que había gente que ya no tenía. Ya no había. Es que tienes que ir a este lado y vas corriendo a este lado. No, la gente sí vivió demasiado. Ahí están tus gastos, ahora sí. Porque eran gastos realmente fuertes. Porque aunque fueran poquitos, sí, claro. En un mes, 2 meses, generabas que una deuda de que 30,000. Y es algo que de repente, cotidianamente con tu sueldo, pues si de por sí apenas te alcanzaba, de repente con todos estos gastos,
pues obviamente era que aparte de los gastos, no sé, ahorita incluso después de la pandemia seguimos utilizando gel antibacterial, de hecho siguen ocupando, seguimos utilizando cubrebocas, y eso ya lo metiste literalmente en tu canasta básica, Sí. O sea, ya lo tienes que comprar, ya tienes que considerar comprar eso aparte del que el huevo, que el aceite, que la leche. No, yo creo que también, por ejemplo, en mi casa también se cambió el estilo de comer. Sí. También dijimos, ok, ya vimos que sí pega feo. No, entonces, ¿qué ponemos? A comer más sano. Y comer más sano también a veces implica gastar más, ¿vale? Sí. O no, ni siquiera para gastar más, hacer más, no estar comprando. ¿Por qué? Porque también mucho que pasó de la pandemia es que mucha gente pues quería de comer, ¿no? Y ahí había otro gasto a tu economía. Exactamente. ¿Por qué? Porque como yo no sabía comer, porque siempre estaba trabajando, siempre estaba afuera, ¿para qué comía adentro? ¿O para qué me preparaba de comer en casa? Exactamente, ¿no? Yo no sé cómo, no sé ni cómo prepararlo. Se me quema el huevo y ¿qué quieres que se haga? me quema ¿no? la marucha. ¿no? La marucha se me quema, ¿no? Entonces, ahí va otro gasto más. Efectivamente. Entonces, imagínense todos estos estragos que en realidad podemos enlistarlos, pero el punto de aquí es que darles también al final como recomendaciones de qué hacer para lidiar con todo esto. En primer lugar, y antes de que pasemos a, digamos que ciertos consejos que darles, es, usted ya sabe, ya se les ha dicho aquí, amigos, si de verdad necesitan ayuda, acudan a pedir ayuda. Ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, dependiendo de usted qué es lo que esté padeciendo. Ya saben, incluso aquí, si de verdad necesitan, los podemos canalizar. Por cierto, Ari viene de parte de AFCIE y viene de parte del Centro Profesional de Apoyo Psicológico, CEPAP. Entonces, ahí van a poner en la cajita de descripción, van a encontrar ahí el enlace para que usted vaya. Si usted requiere de apoyo, solicítelo, búsquenlos, mándenos incluso un correo electrónico, ya saben, a eldivan.podcast@gmail.com y nosotros podemos canalizarlos con todos ellos porque de verdad es importante atender nuestra salud emocional. Y después de la pandemia traemos arrastrando demasiados problemas. Sí, y no solamente eso. ¿Cómo sabemos que antes de la pandemia no teníamos ya problemas? Generalmente sí. Y ahora que estuvo la pandemia, pues ¿qué? Empeoraron, engrandecieron. Exacto, tienes mucha razón, sí. Como que explotó la bomba. Fue la gota que derramó el vaso de mi abuela, ¿no? Sí, es donde ahí tienes que aprender a conocerte. Ahí es donde tienes que aprender a conocerte y a cómo poder sobrellevarte. Porque nadie lo va a hacer. Solamente tú lo vas a hacer. Exactamente. Y eso es parte de generar la resiliencia, ¿no? Es decir, de poder empezar a saber cómo voy a reaccionar, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a poder gestionar este momento de crisis. Sí, aparte también hay que ver, o sea, ¿qué tal si lo estoy negando? ¿Qué tal si no lo estoy aceptando? ¿No me estoy aceptando a mí misma? O dices, ok, realmente sí tengo un problema, no sé, de agresividad, ¿no? Y yo no me había dado cuenta, yo pensaba que era normal. Claro. Y pues resultó que no. Exactamente, yo pensé que, ¿por qué? Porque siempre me habían dicho que yo podía ser reaccionario así, gritar y golpear. Es que no pasa nada, no te va a decir nada, luego se le pasa. Yo creo que también ese tipo de pláticas no funcionan. Es que está bien, no está bien. El primer paso que sabemos como psicólogos, como profesionales, es que no, eso no está bien. Claro. ¿No? Lo normal a lo mejor para unos está bien. Más bien, a veces no lo normal no es igual a bien. Ándale, normal no es igual a bien. Exactamente, que esté normalizado no significa que sea correcto. Yo sería como lo común, ¿no? Ajá, que no que más bien que sea lo común no significa que sea lo correcto, lo bueno. Lo que está bien o no, entonces sí. Exactamente, entonces miren, ok, a ver. Obviamente si entonces ya empezamos a tener padecimientos o ya empezamos a tener síntomas de ansiedad, de depresión, estos que ya se les han mencionado, obviamente lo más recomendable siempre es acudir con un apoyo profesional. Sí, y aunque sea una plática, te ayuda. Claro. También hay que ver que tengas tus bases, o sea, ¿con quién te vas a apoyar? O sea, en tu familia, amigos, amistades, no sé, incluso con tus mascotas. Sí, efectivamente. Entonces, aparte de eso, y tienes un punto. Creo que tener una red de apoyo es lo principal. Exacto. Tener una red de apoyo, porque si de por sí ahorita una de las principales recomendaciones de la pandemia es
tener un distanciamiento social, ahorita que ya está pasando todo esto y que de alguna manera ya podemos tener una mayor interacción, es empezar a buscar redes de apoyo, familiares, de amistad, incluso con personas, grupos de apoyo que incluso están surgiendo en este momento de personas que perdieron a familiares y que de alguna manera están guiados, obviamente, sabiendo cómo lidiar con esos procesos. Pues sí, de hecho, en efecto. Yo creo que una red de apoyo para todos nos hace bien, ¿no? Exactamente. Ahora, otra de las cosas que hace ratito dijiste, por ejemplo, que pasó en tu familia y que es una muy buena recomendación, empezar a reevaluar nuestros hábitos. No solo alimenticios, como bien lo dijiste, sino nuestros hábitos de convivencia, nuestros hábitos de salud mental. Es decir, cada cuando me estoy yo revisando emocionalmente, ya que me conozco, cómo estoy, qué estoy sintiendo. Si me siento mal, si me estoy empezando a aislar, si me siento algo depresivo. Obvio que es normal tener cierta depresión, pero el punto es cuando ya causa un problema, normal, ¿no? Ya cuando pasa el problema. Incluso si mis hábitos de alimenticios no conlleva eso. Efectivamente, es decir, empezar un poco más a reevaluarnos y a reconsiderar todo lo que vivimos. Es como cuando haces actividades, ¿no? Ahí es donde empiezas a buscar actividades que puedes hacer en casa, ¿no? Puedes hacer ejercicio en casa, pero no todo el mundo somos de ejercicio. La verdad. Pero, no sé, ¿qué tal si me gusta tejer? Si voy tejiendo. ¿Qué tal si me gusta, no sé, jugar? ¿Qué tal si me gusta hacer, no sé, pues a lo mejor también aprenda a cocinar? Exactamente. Y tienes mucha razón. Siempre es recomendable, de hecho yo por lo menos también a veces lo recomiendo en sesión, aparte de acudir con un profesional, siempre es tener algo recreativo, algo que te pueda ayudar a generar estos momentos de bienestar, ya sea con un deporte, ya sea con una actividad como tú dices, ¿no? Si el macramé es lo mío, pues me pongo a hacer macramé. Está haciendo frío, pues igual para que me hagan un chalequito, de verdad, un gorrito, ahorita fíjense todas las personas que lo hicieron, ahorita mira, están vendiéndolos y miren, ahí está, ahí es. Entonces siempre es mejor tener estas actividades, ¿no? Sí, no, y poco a poco, ¿no? O sea, también poco a poco también desde tu tiempo, ¿no? O sea, aprende a estar solo, aprende a amarte, porque no es lo mismo amarte a que te amen los demás. Claro, y eso es un asunto mucho más complejo, ¿no? Sí. Que ya requerirá un episodio especial, o sea, es decir, exclusivamente sobre eso, sobre la autoestima, porque sí. Yo les digo a los pacientes, es un concepto que lo tenemos bien usado, ¿no? Pero en realidad no sabemos no lo sabemos definir. Todo el mundo sabe o sea, todo el mundo habla de la autoestima. Tienes muy poca autoestima y tú sabes lo que es autoestima. Exactamente. Tú sabes lo que estoy pasando, cómo quieres que suba mi autoestima, sí se puede y todo. No, exacto, con un hecha de ganas no es suficiente. Hecha de ganas, pues tampoco, ¿no? No. Otra de las cosas que creo que yo también, no sé tú, les recomendaba es, ahorita que, por ejemplo, empezamos a trabajar en casa y nos empujó a ser un poquito más organizados, tener una mayor organización. De hecho, esto ayuda mucho también a familia, porque si tenemos, no sé, algo más sistémico, así como uno le funciona a los demás, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener esto muy en claro, que también somos papás. Si somos papás, tenemos nuestros niños y tenemos que enfocarnos tanto nuestro tiempo como el tiempo de los niños, ¿no? Claro. Que también los niños sepan hacer sus cosas solos, o sea, también independizarlos, pero también darles un horario como los que llevan a la escuela, ¿no? Ahorita tengo entendido que hay algunas escuelas que ya están dando tanto presenciales, pero también todavía siguen en línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, también empezarte a organizar, ¿no? Como adulto, dices, o sea, yo soy el adulto aquí, o sea, que tengo que moverme y organizar. ¿Para qué? Para que mi niño aprenda y haga lo mismo, ¿no? Y yo también, para que no me exija, no me sobreexija o diciendo, ay, es que es tu culpa, todo. O al revés, ¿no? Es que toda la culpa es del niño. Efectivamente, pues, o sea, saber exactamente hasta dónde está mi responsabilidad, dónde está la responsabilidad de ellos y cómo organizarnos. Exacto. Y eso en general nos va a ayudar. Entonces, para lidiar y afrontar un poquito estos momentos de estrés, creo que el poder organizarnos podremos lidiar un poquito sin tener que sentirnos tan atosigados, por así decirlo, ¿no? Claro.
Esto también lleva, claro, por ejemplo, a toda la gente que ahorita está haciendo home office, ¿no? Donde yo creo que ahí también te tienes que organizar de qué tiempo a qué tiempo vas a tener tu home office y también que no se te olvide alimentarte, cuidarte, incluso bañarte. Sí, porque por hay favor. personas que sí, como están en casa, se les olvida y dices, no, también. Tener un buen hábito Tener de unos limpieza. muy buenos hábitos de higiene. de higiene personal, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. Es anécdota. Entonces, así como padres cuidando a los niños, haciendo sus cosas, así como personas que viven solas y están en home office, también. O sea, también tienes que ver tus hábitos alimenticios, de limpieza y también no perderlos, ¿no? Efectivamente, no nada más porque estemos encerrados o porque de repente ya cambió todo, porque es como de ya tenemos que dejarnos, ¿no? Es decir, una parte de esto es motivarnos un poquito, aunque estemos en casa, digo, habrá todavía personas que estén en casa y otras que ya están regresando a sus labores presenciales, pero los que todavía están en casa es como de no desmotivarnos y hacer cosas, incluso en la propia casa. ¿Para qué? Para mantenernos activos y no sentir que de repente es como de, ay, no, ya no puedo, y otro día más, y esto, ¿sabes? Ajá, no, y deja todo eso también. Imagínate estar aplastado ahí en la silla, horas, 8 horas. Sí. No, pero yo creo que desaparecen las pompis. Dios mío, no puede ser. Pues digo, o sea, también oxigénate un poquito. Exactamente. No todo es trabajo, también oxigénate un poquito, date un pequeño gusto, no sé, alguna comida que te guste, alguna música que te guste, algo que te relaje también. Momentos de meditación, o sea, todos estos tipos de actividades les van a ayudar bastante, ¿vale? De ahí en fuera, pues en general, como se les dice, si necesita de verdad ayuda, es decir, estos son como hábitos de salud emocional y física, por así vamos a ponerlo así, que en general todo el mundo podría tener para ayudarnos a poder como de nuevo, como que regresar después de la pandemia, digo, como pospandemia, volver a la normalidad, más bien no normalidad, porque ya no va, es otra normalidad literal. Es precisamente es algo, miren, voy a hacer un pequeño paréntesis. Algo que sí es cierto es que necesitamos también reevaluar esto. La pandemia pasó, no es algo que pues pedimos que sucediera, pero de menos utilizar esto para poder reflexionar y saber que no podemos ser las mismas personas después de lo que sucedió. No, ahí es donde tenemos que reevaluarnos como personas y cómo podemos mejorar y dónde puedo obtener ese bienestar emocional y físico. Y físico, efectivamente, para poder y también empezar a generar mayor resiliencia. En algún momento vamos a hablar sobre resiliencia en un capítulo, pero justo es esto, es aprender a gestionar todos estos problemas emocionales que de repente trajo la pandemia, y estas recomendaciones se las damos para que ahí usted las apunte, para que de repente digan, esto que dijeron me sonó, ya saben, por favor, acudan a ayuda. Sí, aparte, tenemos el internet. Hoy que en día lo estamos utilizando, o sea, creo que no nos vamos a tardar ni 2 minutos de buscar información, de buscar apoyo, de buscar qué redes nos pueden ayudar. Claro, lidiar con lo que estamos pasando. Exacto. Entonces, pues bueno, pues ya sabe, aquí van a aparecer todas nuestras redes sociales, van a aparecer las redes sociales de contacto de Ari, para que por favor vayan a darle like a su página ahí en CEPAP y también en AFCIE. Un saludo a nuestros amigos de AFCIE, y por cierto, muchas gracias, Ari. No, al contrario. Y pues como siempre, como cada invitado o invitada o invitade, aquí se les compromete a estar de nuevo en otro episodio. Bueno. No, déjame pensarlo. Me siento presionada por la cámara. Ay, perdóneme. No, sí, entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este momento. Y pues nada, gente en casita, muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos en YouTube. Ya saben, por favor, si está bien, denle like, active la campanita de notificación y por favor suscríbanse. Escríbanos también para sugerencias sobre temas que a usted le interese conocer acerca, pues ya saben, asuntos psicológicos, emocionales, sociales. Aquí vamos a poderlos ayudar, ¿vale? Claro. Bueno, pues Ari, muchas gracias y hasta luego.